Nunca imaginé que 3 palabras pudieran encerrar un secreto que me cambiaría para siempre. El título lo resume. Detrás de aquellas 3 palabras pronunciadas en la morgue había algo que no era solo miedo. Era una herida abierta que llamaba por lo que ya no estaba. Yo soy Mario, bombero voluntario, y lo que voy a contar ocurrió después del incendio más grande que vi en mi vida. Lo vi con mis manos llenas de hollín, con la respiración dura y el olor del fuego pegado a la piel. Pero lo que escuché en la morgue horas después fue otra cosa, algo que no pertenece al humo ni a la ceniza. Y las palabras fueron siempre las mismas: hija, hija, hija. Aquella noche del incendio todo transcurrió con la violencia seca del desastre. El supermercado ardió con rapidez, como si hubiera una especie de hambre en el aire. La gente salió a la calle empujando carritos, con bolsas, con la confusión en la cara. Algunos consiguieron salir, otros no. No voy a inventar cifras ni nombres, no es de eso de lo que hablo aquí. Digo solo que, como bombero, he aprendido a leer el sitio donde ocurre algo. El calor deja mapas en las paredes, la presión del humo marca caminos, los objetos caídos cuentan cómo fue la huida. Esa vez, el fuego encontró combustible en un sitio al que nadie quería que llegara. Pasillos estrechos, productos apilados, salidas que se bloquearon con rapidez. Trabajamos hasta que nos dolían los pies y nos ardían las manos por sujetar mangueras que parecían lanzas de agua contra una boca que no dejaba de tragar cosas. Rescatar a quienes podíamos fue un ejercicio continuo de buscar siluetas en la negrura, de sacar cuerpos donde la vida aún vacilaba, y de entregar a los que ya no respondían a las unidades de emergencias. Vi a parejas sujetándose con fuerza, a personas que no se daban cuenta de que estaban heridas, a otras que me miraban como pidiéndome tiempo, pidiéndome que retrasara lo inevitable. Cuando el humo comenzó a bajar y el trabajo de extinción permitió comenzar con evaluaciones más pausadas, supimos que no podríamos retirar a todos allí mismo. Algunos cuerpos salieron en ambulancias, otros fueron trasladados después, cuando la situación lo permitió. Al acabar el operativo, cuando el sol aún llevaba ceniza en los rayos, mi teléfono sonó. Era mi padre. Mi padre siempre fue un hombre de rostro templado, el tipo de médico forense que sobreponía el dolor profesional a cualquier atisbo de espectáculo. Le escuché explicarme, con voz medida, que había llegado material al hospital, cuerpos procedentes del incendio que necesitaban examen. Me dijo que me avisaría cuando pudiera identificar algo, o cuando hubiera necesidad de presencia. Yo llevaba todavía el olor del fuego en la ropa. Luisa, mi mujer, me miró con ese gesto que mezcla el miedo y la resignación. No quería que fuera, pero sabía que no podía negarme. Ser bombero no es solo apagar fuego. A veces significa acompañar la tragedia hasta donde otros puedan sostenerla. Le prometí que volvería pronto y salí hacia el hospital. Al llegar a urgencias, la escena era una continuación silenciosa del incendio. Familiares con los ojos enrojecidos, agentes de policía dibujando perímetros con cintas invisibles, una fila de profesionales que se movían con precisión agotada. El olor del desinfectante intentaba cubrir algo que no se puede perfumar, un rastro de muerte que queda pegado al ambiente tras grandes incidentes. Subí al pasillo que conduce a la morgue y sentí como una membrana el cambio de temperatura. El hospital tiene sus transiciones, de la luz fluorescente al frío de la sala de autopsias, de las voces al muffled murmullo de quienes intentan no desmoronarse. Mi padre estaba allí, con la bata manchada de lo propio de su oficio. No había teatralidad en su gesto, solo cansancio y una profesionalidad que empezaba a ceder. Me llevó a una sala lateral donde, sobre mesas metálicas frías, había varias camillas cubiertas. La escena era austera, como una sala de espera de una historia que no quería escribirse. Había 3 mesas. No exagero. 3 superficies metálicas alineadas como si fueran esculturas en una galería de lo que quedó. Un par de expertos revisaban documentación. Familias fuera del umbral murmuraban, con el gesto de quienes entran en una habitación sabiendo que ya no hay consuelo allí dentro. Me pidieron que esperara un momento. Era protocolo. La morgue no es un lugar para el sentimiento desbocado. Es un espacio de labores precisas. Sin embargo, en ese silencio operativo, el latido humano se cuela. Un sollozo que no pide juicio. Un suspiro que obliga a mirar. Caminé por el borde de aquellas mesas, sintiendo el metal bajo la palma como si fuera un puente entre el afuera y lo que quedaba adentro. No vi detalles grotescos. Vi contornos, formas que sugerían la presencia de cuerpos que habían pasado por un proceso que los volvió extraños a sí mismos. Preferí fijarme en lo que me decía mi entrenamiento. Identificar, respetar, documentar. Vi un tatuaje en uno de los cuerpos que permitió una identificación. No diré cómo era.
No daré datos que revivan a las personas, solo diré que ese pequeño signo sirvió para que una familia tuviera la palabra que necesitaba para cerrar una parte de su duelo. A veces el detalle más pequeño sostiene una verdad enorme. La mesa que me llamó la atención estaba, al fondo, algo más descubierta. No había intención morbosa en querer verla. Era la necesidad de comprender. Mi padre me explicó con voz baja que esa mesa correspondía a un cuerpo infantil. Uno de los traslados más difíciles de documentar para cualquiera que trabaje con la muerte. Hay una gravedad distinta cuando se trata de niños. Sus cuerpos cuentan historias que nadie debería tener que contar. Mi padre se acercó a la mesa con la formalidad que le queda a cualquiera que ha visto mucho, pero pude notar cómo su mano, por un instante, buscó el borde de la camilla como para sostenerse. Fue un gesto casi imperceptible, y sin embargo, para mí, cargado. Mientras tanto, en la sala, el ruido del mundo externo se filtraba como una lámpara lejana. Se escuchaban pasos, conversaciones en tono bajo, el pitido ocasional de una máquina en otra área. Pero había una otra cosa. Una textura sonora distinta, como si un hilo fino de un sonido se colara entre los murmullos. Al principio, lo tomé por un sollozo de alguien que esperaba. Con todo lo que había pasado, nadie en esa sala se comportaba con normalidad. Sin embargo, el sonido no provenía de las familias en la puerta. Venía de dentro, de la misma sala donde estábamos. Era como un llanto contenido, no muy fuerte, que crecía y menguaba sin una razón aparente. Mi padre frunció el ceño. No era típico. Él, acostumbrado a los procedimientos, buscó con la mirada la fuente, y yo hice lo mismo. La primera vez que escuchamos la palabra, todo fue estar suspendidos en un aire frío. No era una voz alta, ni se oía como un sollozo cualquiera. Fue una palabra clara, sola, pronunciada con un desgarro que parecía venir de un sitio que no conoce leyes. Hija. La pronunció una voz que no parecía humana en su mecanismo, pero sí en su intención. La urgencia, la búsqueda. Hubo un silencio absoluto después. Ese tipo de silencio que pesa en el pecho. Mi padre y yo nos miramos, con la incredulidad escrita en las caras. No era medio de la sala, no era un comentario de alguien, era algo que se dirigía a un punto concreto, a una presencia que yo no alcanzaba a ver con claridad. No exagero, oímos la palabra otra vez, más cerca, más cargada. Hija. El tono había cambiado, ya no era solo un nombre, era una llamada que dolía. La sala parecía comprimirse. Sentí que mi respiración se volvía pequeña, como si el cuerpo quisiera protegerse. Mi padre cerró los ojos un segundo, como si intentara recobrar el equilibrio profesional que a veces se pierde por un instante en casos extraordinarios. Los forenses que nos acompañaban seguían con la mirada fija en la misma mesa del final. No se movieron a buscar una explicación. Tenían la profesionalidad necesaria para no añadir ruido innecesario. Pero en sus rostros había algo que no se puede disimular. La sorpresa. La tercera vez que escuchamos la palabra, todo cambió. Fue más que una voz. Fue una presencia que llenó la sala como el frío llena una habitación sin ventanas. Hija, hija, hija. 3 veces. 3 palabras que se repitieron con una cadencia que parecía dar nombre a todo el dolor contenido allí. Al pronunciarlas, la atmósfera se hizo densa. Noté una especie de vibración en el aire, una sensación en la nuca que te hace girar la cabeza aunque no quieras. Fue en ese momento cuando pude ver la figura. No la vi con la claridad de un rostro contado por la mañana. La vi como se ve algo que insiste en ser visto. Una figura femenina, adherida a la mesa del niño o la niña, con los dedos extendidos como si acariciara un cabello que ya no puede existir. No hubo efectos teatrales. Ningún rostro descoyuntado, ninguna visión grandiosa. Era, si me permiten la palabra, humana. Su presencia no cortaba la luz. Trabajaba con la luz que allí había. Era como si estuviera repitiendo un gesto inconcluso. Esa caricia que un tiempo fue rutina y ahora era plegaria. Mi primer impulso fue retroceder. Lo que sentí no fue la certeza de que aquello fuera maligno. Fue la certidumbre de encontrar algo que no pertenecía al orden de las explicaciones corrientes, algo que exigía respeto. Mi padre, a su vez, se quedó inmóvil un instante más. Lo vi respirar, lento, agarrando el borde de una mesa cercana como quien se aferra a un conocimiento que hay que poner en marcha. Informes, constancias, procedimientos. Pero esa noche, frente a esa figura, hubo una palabra humana que lo sacó de la profesionalidad momentánea. Su voz, apenas un susurro, dijo algo que no alcancé a oír del todo. Fue el gesto de un hijo hablando con su padre o de un hombre hablando con la tragedia. Un reconocimiento, quizá,
de que allí había algo que no podría medirse solo con los ojos. No quiero que esto suene a película. No hay luces que giran ni efectos especiales. Lo que hubo fue un silencio que se abrió como una herida, y en él una palabra que parecía explicar por qué la sala olía a pérdida. La mujer, si es que se puede llamar así, repitió, con un hilo de voz cada vez más quebrado, exactamente las 3 palabras que menciono: hija, hija, hija. No altero el orden ni la puntuación, porque ese ritmo, esa repetición, era parte del mensaje y del poder de lo que estábamos presenciando. Cuando la figura se inclinó sobre la camilla, el mundo pareció inclinarse con ella. No vi movimientos violentos ni demonios. Vi solo la expresión literal del duelo. Una madre que vuelve a lo último que le queda, como quien se aferra a una cuerda cuando todo se cae. Si hubiese que poner una palabra a lo que sentí sería reconocimiento. No entendí en términos científicos lo que ocurría, pero entendí el significado humano más profundo. La insistencia del amor. La incapacidad de algunas pérdidas de soltar a quien se ama. En el momento en que la figura se detuvo y cuando su presencia pareció concentrarse en la mesa, algo en mí cedió. No era valentía lo que me impulsó a salir. Era la urgencia de respirar aire que no tuviera el peso de esa palabra. Miré a mi padre y vi que sus manos temblaban apenas. Él, que tantas veces había resistido delante de lo peor, tomó la delantal como quien cierra un libro que no quiere seguir leyendo. Caminamos hacia la salida con paso lento. No corrimos. No hacía falta. La sala nos dejó ir. Nos dejó con el rostro lleno de preguntas sin respuesta. En la enfermería me pusieron algo para calmarme. No es que fuera medicación milagrosa. Era un sedante que se usa para bajar ese impacto inmediato, para que la cabeza deje de girar. Allí, con las manos todavía temblando, mi padre y yo hablamos en voz baja. Hablamos con la prudencia de quienes no quieren contaminar los hechos con traducciones apresuradas. Él me dijo que lo había oído también, que la palabra había resonado con tanta nitidez que por un instante pensó que alguien había entrado en la sala. Dijo que, en toda su carrera, rara vez había atravesado algo que se sintiera tan humano a la vez que tan ajeno a la lógica forense. Intentamos buscar explicaciones posibles. ¿Un familiar que se había quedado atrás y, en su dolor, buscaba entrar? Habían cámaras, había personal, y la puerta estaba custodiada. ¿Un defecto acústico? La arquitectura del lugar no sugería una eco que hiciera aparecer palabras con ese timbre. ¿Alucinación colectiva? Es una posibilidad que todos barajamos en silencio. El cansancio extremo, la noche que había seguido al fuego, la saturación emocional, pueden provocar percepciones inusuales. Pero no fue solo uno. Éramos varios los que escuchamos. Y no fue solo un sonido indistinto. Fue un nombre, algo que nombró. Mi padre se quedó pensando mucho tiempo después. Nos sentamos, nos miramos y yo le pregunté sin rodeos: ¿qué piensas tú? Me respondió con la mesura que siempre le ha caracterizado, que no podía, ni debía, pronunciarse de forma categórica, que debía consignarlo todo como un hecho vivido y registrar el relato de cada persona presente, que había que documentarlo sin asumir causas sobrenaturales ni negarlas con palabras rotundas. Me dijo, con la sencillez de quien ha llegado a convivir con el misterio, que a veces la vida trae imágenes que la ciencia tarda en explicar, y que nadie, ni la medicina ni la propia experiencia, tiene el monopolio de la razón. Lo dijo sin triunfalismos y sin miedo. Esa ambigüedad apretó mi garganta. En los días que siguieron traté de racionalizarlo todo, porque esa es la manera en que mi cerebro funciona. Buscar causas, examinar posibilidades, ordenar lo caótico. Revisé informes, hablé con compañeros que habían estado en la sala, escuché sus versiones. Algunas canciones del pasado se me vinieron encima, recuerdos de emergencias previas en las que una frase suelta podía salvar o condenar. Pero esta vez la palabra no salvó ni condenó nada. Fue una vela encendida sobre la mesa de unos hechos que ya no se podían revertir. También hubo, inevitablemente, un efecto emocional más profundo. No solo por el contenido de las palabras, sino por su persistencia. 3 veces, hija, hija, hija. Ese triángulo de repetición hizo que en la mente de quienes escuchábamos se abriera un espacio para la empatía. No era solo la noticia de la muerte, sino el eco vivo de una madre que no se resigna a soltar a su hija. Pensé en las madres que esperan a sus hijos en el portal, en las que esperan noticias en las habitaciones de hospital, en las que no tienen respuestas. Me pregunté cuántas veces la palabra hija se repite en la vida diaria sin que le demos el peso que tiene. Allí, en la morgue, tuvo todo el peso posible.
No voy a afirmar que aquello fuera una manifestación del más allá en el sentido místico que venden las historias. No puedo poner una etiqueta que cierre el episodio, pero tampoco puedo decir que fue una alucinación colectiva sin más. Lo que sí puedo decir, con la cintura emocional de quien ha visto demasiado, es que presenciamos algo que nos devolvió una lección brutal. El amor no entiende de límites técnicos ni de protocolos. Y que el secreto horrible detrás de esas 3 palabras no era un secreto de orden sobrenatural, era el secreto de la insistencia del dolor humano, que vuelve una y otra vez hasta nombrar lo que más duele. Con el tiempo, y como suele pasar, la vida volvió a su pulso irregular. Hablé con Luisa, le conté lo que había pasado. Ella me escuchó y no intentó ofrecer certezas. Solo puso la mano en mi hombro y eso bastó. Mi padre, al que nunca vi perder la compostura, volvió a su trabajo con la mesura de siempre, pero su mirada en ocasiones se iba hacia el recuerdo de aquella sala. A veces pienso que, para él, declarar la objetividad profesional fue una forma de protección. Para mí, aquella experiencia fue un hito que dejó una marca más íntima, la certeza de que hay cosas que, por mucho que las midamos, siguen perteneciendo a la esfera del misterio humano. No me gusta adornar la historia con finales enfáticos. No digo que haya una única verdad detrás de lo que vimos. Digo que hay varias posibilidades y que nos movemos en ellas con la humildad que dan la experiencia y el respeto. Podría decir que fue el alma de una madre buscando a su hija. También podría decir que fue una concatenación de factores humanos, cansancio, sugestión, memoria colectiva, que produjo una experiencia extraordinaria. Ambas interpretaciones coexisten y ninguna las desmiente por completo. Lo que sostengo de forma firme es otra cosa. El secreto horrible detrás de esas 3 palabras no es un enigma académico. Es la constatación de cuánto pesa el amor cuando no tiene dónde apoyarse. Hija, hija, hija. No era una intención de asustar. Era una llamada desesperada que, al cruzar la barrera entre lo vivo y lo muerto, reveló ante nosotros la demanda más primaria y más devastadora. La de no ser olvidada. Y eso, más que el susto, es lo que nos dejó marcados. Si te ha interesado este relato y quieres conocer la versión original completa, en la descripción encontrarás el enlace al autor que lo vivió primero. No es una invitación a creer ciegamente. Es una invitación a escuchar. Escuchar lo que otros reciben y a partir de ahí, decidir lo que cada uno piensa. Aún hoy, cuando vuelvo la vista atrás, pienso en las 3 mesas, en el metal frío, en el tatuaje que dio una identidad a alguien, y en esa figura que vino a pedir lo que le habían quitado. Pienso en mi padre, en su voz contenida, en la manera en que ambos volvimos a casa después de aquello, con un silencio que pesaba más que las palabras. En la cama, al lado de Luisa, me costó conciliar el sueño. Di vueltas en la noche pensando en cuántas hijas quedan sin ser nombradas por quienes las amaron. Pensé en cuántas palabras quedan colgadas en el aire, esperando que alguien las entienda. No cierro el relato con respuestas. Cierro con una invitación a la empatía. Cuando escuches en una noticia la cifra de una tragedia, trata de recordar que detrás de cada número hay gestos, nombres, no siempre conocidos, llamadas que se repiten en la noche. Tal vez el horrible secreto detrás de esas 3 palabras no sea terrorífica en el sentido que uno imagina. Es horroroso porque nos muestra la profundidad del dolor humano y la capacidad que tiene para buscar y para llamar aunque ya no haya eco. Si te ha quedado resonando la historia, suscríbete para escuchar más relatos respetuosos como este, y si quieres, visita el enlace en la descripción para acceder a la fuente original. Yo seguiré haciendo lo que sé, salir cuando el fuego llama y cuando sea necesario, estar dispuesto a acompañar hasta donde el cuerpo humano y la dignidad puedan llegar. Y cuando vuelva a oír una palabra en la sala de alguien que ya no está, recordaré siempre esas 3: hija, hija, hija.